al libro de Romanos capítulo 1. Libro de Romanos capítulo 1. Libro de Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. ¿Están aquí, hermanos? Y esta es la palabra de Dios en esta hora. Y ustedes bajo el fuego, ¿verdad? ¿Sí o no? Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, aleluya, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, aleluya. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos, dale fuerte el aplauso a Cristo. Aleluya. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Dile al que tienes a tu lado: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Yo sé que podemos estar tal vez un poco fatigados de la administración, pero yo quiero en esta noche hablar acerca del poder del evangelio, o el evangelio de poder. ¿Están aquí, hermanos? Evangelio de poder. El primero que habló en la escritura acerca de la palabra evangelio fue el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él fue el primero que, cuando vino a la tierra, usó la palabra evangelio. Los profetas antes del Señor ya la habían anunciado y lo habían dicho, lo habían declarado: viene un tiempo de buena nueva. Viene un tiempo de palabra profética, de palabra revelada. Viene un tiempo en el que el reino de los cielos se va a manifestar en la tierra. Pero cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra, empezó a anunciar el evangelio. Y Él decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Ahora, ¿qué significa evangelio? La palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación, o el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Es el que nosotros seguimos, el que nosotros estamos tal vez aquí, por el cual nosotros estamos aquí sentados. Los que nos están viendo, tal vez te avergüenza ser llamado cristiano o alguien que predica el evangelio del Señor. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú te lees el libro de Hechos de los Apóstoles, que fueron los primeros que dieron muestras de lo que era la vida cristiana, de lo que era ser un llamado, un creyente. Aleluya. Ahora, cuando la iglesia primitiva comienza, a los cristianos no le llamaban cristianos, les llamaban los del camino. Así nos llamaban. Y decían que eran una secta de locos judíos que tal vez se habían formado por un tal nazareno llamado Jesús,
y ellos eran discípulos de un tal Nazareno llamado Jesús, que había muerto y que ellos ahora predicaban de que había resucitado. Pero cuando la gente veía los milagros, cuando la gente veía el poder de Dios actuar por medio de los apóstoles que el Señor había levantado, la gente era tocada por ese evangelio. La gente era tocada por ese mensaje. La gente sabía que nadie podía hacer estas cosas simplemente porque era una persona común y corriente. No. Lo que hacían, lo hacían por el poder de Dios y porque en ellos había algo diferente. Dios estaba actuando a través de ellos. Aleluya. Ahora, los apóstoles vivían un evangelio de poder. Esa es la palabra en esta noche. Ellos vivían un evangelio de poder. Esa fue la palabra que me confrontó a mí aquí. Ellos vivían un evangelio de poder. Poder. No era un evangelio escondido. No era un evangelio que les daba vergüenza ni que les daba pena. Esconder la Biblia. No existía, obviamente, pero no les daba pena. Ahora, la gran pregunta es: ¿por qué el apóstol Pablo allí en el texto que acabamos de leer, él usa la palabra no me avergüenzo? Uno creería que eso solamente pasó en la época de los apóstoles allí en el libro de Hechos, pero todavía sigue pasando. Personas que les da pena decir que son cristianos, personas que les da pena decir que son hijos de Dios, o por lo menos tratan de buscarle un nombre diferente que no suene tan escandaloso. Pero escúchame esto: en ese entonces también pasaba lo mismo. No solamente era una afrenta, era una vergüenza. Cuando alguien decía yo soy cristiano, o pertenezco, o yo soy de los del camino, porque así le llamaban, la gente le parecía ridículo. Los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, toda esta gente que conocía la ley de la Torá y de Moisés, se avergonzaban y se burlaban de los que se llamaban cristianos y de los que se llamaban seguidores de Jesús. Se burlaban de ellos, se reían de ellos. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú predicas el evangelio? Tú hablas de Cristo, tú hablas del Mesías, del supuesto Mesías, del supuesto carpintero que murió en Jerusalén y resucitó al tercer día. Eso causaba risa y decía: ahí va un loco, ahí va un loco, ahí va uno que no sabe en quién creer, ahí va un tolete, ahí va alguien loco. ¿Te ha pasado que cuando te conviertes a Cristo la gente te llama loco? En esta época también pasaba lo mismo. Ahí va uno loco, ahí va uno que no sabe qué hacer con la creencia que tiene, ahí va uno que supuestamente y que es cristiano. Era una burla, era una afrenta, porque nos perseguían. Los cristianos, el imperio romano los usaba como carnada o como comida para los leones en el circo romano. ¿Usted sabía eso? Ahora es que la Iglesia Católica y que Jesucristo y que es romano, cuando Roma fue la que más torturó y mató cristianos en toda la iglesia primitiva. Sus emperadores, cuando ya hicieron la paz con los cristianos,
cuando vieron que no podían detener la predicación del evangelio, cuando se dieron cuenta que entre más los usaban para sus torturas y entre más mataban a los cristianos, más se multiplicaban, porque esa es la cualidad que tiene el creyente, que entre más lo persiguen, más se levanta. Entre más lo quieren poner abajo, el más Dios lo pone arriba. Aleluya. Esa es la cualidad de ser llamado hijo de Dios, que entre más tú quieres caerte, tu Dios te levanta. Aleluya. ¿Sabías eso? Los cristianos eran cogidos como prueba para las torturas del Imperio Romano. Así los cogían. Y era una burla. ¿Sabías que en la época de los primeros cristianos también habían grandes filósofos, pensadores, gente de alta sociedad, grandes sabios? Y cuando veían a un cristiano se burlaban de ellos. Nos tenían como si fuésemos gente ignorante, porque así todavía es la hora y nos ven. Así ven al pueblo de Dios, como gente ignorante. Ahí en esa iglesia lo que va es pura gente sin oficio, ignorante, que no sabe qué hacer con su vida. Allí lo que va a esa iglesia es puro loco, tonto, incautos. El pastor les lava el cerebro. No, mi hijo, tú viniste aquí fue a ser lavado con la sangre de Cristo, no por el pastor. Aquí lo único que lava es la sangre de Cristo, el pecado de todo aquel que está en maldad. Aleluya. No es mentira lo que estoy hablando. No es mentira lo que estoy hablando. Hace 20 años atrás, ser cristiano evangélico era una burla. En mi familia, en mi casa lo vi varias veces. Llegaba un cristiano, ¿qué pasó con ustedes? Llegaba un cristiano a la casa y eso era la burla. Y loco, sin oficio. Lo mismo pasaba aquí. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, a la gente más idólatra que había en ese entonces. Los romanos tenían dioses de toda clase, y los griegos. Cuando Pablo se enteró de esto, se enteró de que cuando uno decía que era cristiano, la gente eso le causaba burla. A la gente eso le causaba risa, le causaba una sensación de burla y de risa. El apóstol Pablo se paró por revelación del Espíritu Santo y dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En otras palabras, el apóstol Pablo le dijo a esa gente, ¿sabe qué le dijo? Le dijo: ustedes que son filósofos, ustedes que son grandes pensadores, ustedes que son grandes maestros, personas sabias, inteligentes, pensantes, las doctrinas de ustedes no cambian ni transforman la vida de ningún ser humano, pero el evangelio que yo predico, ese que a ustedes les causa burla, trae cambio y transformación a todo aquel que cree en él. Aleluya. Trae cambio y transformación a todo aquel que lo escucha. Alguien que alabe a Dios en esta hora. Y por eso dijo: no me avergüenzo del evangelio,
Porque el evangelio que yo predico a ti te causa burla, pero al que cree le trae cambio y transformación y salvación a su vida. El evangelio produce cambio. El evangelio produce cambio. Por eso Pablo lo dijo cuando le dijeron: tú eres apóstol del evangelio. Él dijo: sí. Y no te da pena. Dijo: no, porque es el único mensaje que cambia la vida del hombre. ¿Cuándo han visto que las doctrinas platónicas cambian al hombre? ¿Cuándo han visto que las doctrinas de los griegos cambian al hombre? ¿Cuándo han visto que la doctrina de ustedes cambia a los hombres? El único mensaje que cambia al hombre es el que yo predico, ese que a ustedes les causa burla. Por eso él dijo: no me avergüenzo de predicarlo, porque es el único mensaje que trae cambio y transformación a aquel que lo oye. Aleluya. Aleluya. Ahora yo te hago una pregunta a ti. Una pregunta que me hice también. ¿Estamos viviendo un evangelio de poder? ¿Estamos viviendo un evangelio de poder? Al parecer no. Somos evangélicos en el templo. Somos creyentes y cristianos. Es aquí. Aquí. Afuera ni una oración hacemos. ¿Cómo queremos ver el poder de Dios si ni siquiera invocamos su nombre? Y te lo digo por mí. El mundo nos excluye y nosotros también nos excluimos. Te lo digo por mí. No entro allí porque se burlan de mí. A mí apenas me ven que llego ahí se ríen. Yo causo burla y risa porque me llaman el pastor, porque me llaman la pastora, porque me llaman ahora el que le da la plata a la iglesia. Nos da pena. Esta gente aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles no les daba pena, ni siquiera miedo. Los metían presos. Y tal vez si uno los hubiese ido a visitar a la cárcel: Pedro, ¿te sientes triste porque estás preso por causa de predicar el evangelio? Él dijo: al contrario, me siento feliz porque estoy padeciendo por mi maestro. Estoy padeciendo por causa del nombre de Cristo. Ahora, yo siempre he dicho algo: hay para todo, es verdad. Y el Dios que tenemos es un Dios de multiformes misericordias. Y el evangelio se adapta a la persona a la que Dios quiere salvar, pero sin cambiar el mensaje. Pero yo he visto en este tiempo diferentes clases de manifestar el evangelio. Ahí está el evangelio para la gente fina. ¿Usted ha visto el evangelio para la gente fina? Los cultos de esa gente, hay la mitad de la mitad y la mitad de la bulla que hay aquí hoy esta noche. Porque no se necesita tanta bulla para alabar a Dios. Dios no es sordo, pero tampoco es nervioso. Hay evangelio para los ancianos. Usted va a un culto de ancianos, a menos que sean pentecostales, y están allí quietos. Usted va a un culto de jóvenes. Escuché a un joven hace más o menos unos 15 días decir
en un culto aquí un sábado. Dijo, qué culto de bacano. Y no le pregunté, pero él mismo lo dijo. Porque qué chévere que todos estemos. Ja, 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 ja. Y yo, ¿sabes qué dije en mi mente? Hoy lo voy a decir. Ojalá y los apóstoles hubiesen tenido ese tipo de cultos. Obviamente uno sabe que apenas están empezando y que Dios apenas está empezando a trabajar con muchos de ellos y que no lo saben. Pero yo sé por qué le gustó ese culto. Pues se parece a una discoteca. Y ni siquiera de eso se trata el culto, yo. Ni siquiera de eso se trata el evangelio, de venir a un culto con las lucecitas a brincar. El evangelio es poder de Dios. Tú estás viviendo un evangelio de poder. Estás viviendo un evangelio que realmente manifieste a Dios con todo lo que Él es y lo que Él tiene. Estamos viviendo un evangelio light. Un evangelio de vestirnos elegante para ir para el culto. Entre más elegante vaya. Porque para Dios hay que ir bien lindo. En el culto no se mueven porque se desarreglan. No alaban a Dios porque les da pena cómo se les ve tal vez el cabello atrás a las mujeres y viven así. Nunca vas a ver el poder de Dios en ese evangelio que tú vives, entre comillas. No vas a tocar a nadie con esa manera de tu ser. Ya el evangelio es hasta una célula de la sociedad. Es un estilo de vida. Una vez escuché a una joven cristiana que le preguntaron, ¿para ti qué es el evangelio? Él dijo, un estilo de vida. Pregúntale a Pedro si el evangelio era un estilo de vida. Pregúntale al apóstol Pablo si el evangelio para él era un estilo de vida. Para esta gente el evangelio no era un estilo de vida. Para esta gente el evangelio era Dios en acción. Para esta gente ser cristiano, para ellos no era, ay, me levanté temprano, oré y leí la Biblia. No, para esta gente el evangelio era vivir a Dios en sus vidas completamente. Si tu evangelio no toca a otros, estás viviendo el evangelio incorrecto. Si es así que el evangelio es un estilo de vida, bueno, te tengo noticia. Si tu estilo de vida no está tocando a otra gente, estás viviendo el evangelio incorrecto. Porque la gente que aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles dice que vivían un evangelio transformador. Ninguno que hablaba con Pedro volvía a ser el mismo. Ninguno que hablaba con Pablo volvía a ser el mismo. Ninguno que hablaba con Silas y con el otro discípulo que era Juan Marcos, ninguno de ellos volvía a ser el mismo. Ninguno. Porque eran hombres llenos del poder de Dios. Tenían familia, sí. Tenían labor, sí. Trabajaban, sí. Pero vivían un evangelio de poder. Si el evangelio que tú profesas no cambia a nadie, no toca a nadie, tú estás en el evangelio incorrecto. Si tu cristianismo no cambia a otros, si tu cristianismo no cambia y no toca a otros, no revela el poder de Dios sobrenatural en esta tierra, tu cristianismo es barato. Tu cristianismo, mi hermano, déjame y te digo en esta noche, es un cristianismo que no tiene sentido. Porque el verdadero evangelio toca a otros. Tú eres cristiano para ti, estás equivocado. Yo soy cristiano para mí.
Yo soy cristiano, para nadie tengo por qué estarle diciendo. Pues la Biblia aquí dice de que donde sea que nosotros estamos, Pablo dijo, a Dios gracias que donde sea que yo voy, dejo en todo lugar el olor de su conocimiento. En otras palabras, a todo el mundo le hago saber, le hago conocer que yo soy hijo de Dios, que yo soy cristiano y que he nacido de nuevo. Aleluya. Personas viviendo un evangelio barato, viviendo un evangelio que no cambia a nadie. Son cristianos para ellos. Ese no es el evangelio de poder. Y ese no es el poder del evangelio. El verdadero evangelio cambia. Tanto el que lo tiene porque lo oyó y el que lo ve en el que ya lo tiene. El evangelio transforma. Ser cristiano no es un estilo de vida. Ser cristiano es manifestar a Dios en esta tierra. Ser cristiano es manifestar el poder de Dios en esta tierra. Si tu evangelio no cambia a otros, es porque ni te ha cambiado a ti, ni es el evangelio correcto. Si tu evangelio no te lleva a amar a tu hermano por encima de cómo él es, o sea, tu evangelio es un evangelio chimbo. Tu evangelio no es el evangelio de Cristo, no es el evangelio de la palabra de Dios. Si tu evangelio no lleva a que por lo menos un enfermo se levante de la cama cuando tú le ordenes a la enfermedad que se vaya de ese cuerpo, tu evangelio es un evangelio chimbo. Tu evangelio no es el evangelio original. Si tu evangelio es solamente orar de noche en tu casa, que nadie te vea ni se entere, tu evangelio es un evangelio chimbo. Díceselo a Daniel. Daniel era un creyente 24/7. Cuando le dijeron el que en los próximos días lo pillemos orando a otro Dios, va a ser echado al foso de los leones. ¿Sabe qué dijo Daniel? Vamos a abrir ahora más las puertas y las ventanas para que se enteren que yo alabo y glorifico a Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Que se enteren que yo soy hijo de Dios. Si tú eres cristiano y te tienes que esconder, tu evangelio es chimbo. Tu evangelio no es el original. Es uno que tú te inventaste. Si tú tienes que negar, vas a la iglesia, no. Eres cristiano, yo. Me invitaron. ¿Sabes? Voy a terminar esto. Cuando yo empecé el evangelio en mi pueblo, en San Marcos, ser cristiano evangélico hace un tiempo atrás le lucía más a un viejo. Le lucía al tío pasado de 40, pipón de la familia. A ese era el que le lucía ser cristiano. Y cargaba la Biblia aquí el hermanito. Escúchame. Pero un niño de 11 años siendo cristiano, esa era la burla. Yo lo viví. Me acuerdo que una tarde yo iba para el culto un domingo por la noche. Y iba a pasar por cierto lugar donde yo sabía que conocían a los de mi casa. Me conocían a mí y yo llevaba la Biblia. Y yo me acuerdo que el lugar por donde iba a pasar, ese es un evento que a mí nunca en mi vida se me ha olvidado. Nunca, y cada vez puedo dar hasta los nombres de quienes eran, pero no lo voy a hacer hoy. Y yo iba con mi Biblia para el culto. Tenía por ahí unos 12 años, 13 por ahí. Y yo dije, allá está
fulano, fulano y fulano. Estaban, usted sabe lo que hacen algunas familias, cogen y hacen ronda en la casa cuando van a tomar, ¿se acuerdan? Cuando llega la familia y los hijos y todos ahí se ponen a tomar en la terraza y hacen. Y me acuerdo yo que yo dije, están tomando ahí en la casa de fulanito. Y yo voy para el culto. Y el equipo que tenían estaba bien alto. Yo decía, es seguro que se van a burlar de mí. Yo cogí mi Biblia. Obviamente era más pequeña que esta. Y me la escondí. Y yo iba así. Y pasé por ahí, yo me acuerdo, literalmente a mí no se me olvida esa tarde. ¿Y sabe qué me pasó? Por más que me escondí la Biblia, se dieron cuenta. Y empezaron a gritarme y a reírse de mí. Ahí lo que llevas escondido es la Biblia. Evangélico corrupto. ¿Qué evangélico corrupto puede ser un niño de 13 años? Y a mí me dio tanta vergüenza esa tarde cómo se burlaron de mí. Hoy que tengo el conocimiento de Dios, por eso es que a veces cuando estoy aquí le digo, pasa acá adelante a recibir a Cristo. ¿Sabe de dónde saco la frase que se avergüenza el borracho? Porque yo lo viví. En vez de que se avergonzaran ellos, resulta que el que me avergoncé fui yo. A mí me dio una pena esa tarde. Escondí mi Biblia y aún así ellos se dieron cuenta. Cuando me di cuenta que se dieron cuenta, la saqué. Y me dio una pena. Porque se estaban burlando de mí por ser evangélico y porque iba para la iglesia. Y hoy, 25 años después, me doy cuenta que los que tenían que tener vergüenza eran ellos. Que se avergüence el borracho, que se avergüence el ladrón, que se avergüence el marihuanero, que se avergüence el sicario, que se avergüence el ratero, pero que no te avergüences tú de decir que eres cristiano. Te voy a terminar un testimonio más. Mi profesor de matemáticas de octavo de bachillerato, vivía a una cuadra de la iglesia donde yo me congregaba. Mi mamá sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Y él me veía pasar todas las tardes para mi culto. ¿Usted sabía que este hombre me quería hacer perder el año? ¿Es en serio? Si me está viendo, no lo dudo que me esté viendo. Es Corozalero, en ese entonces daba clase en San Marcos. Y él me quería hacer perder el año porque todas las tardes cuando yo pasaba para mi culto, él me decía, ajá, Alexander, ya estudiaste. Yo siempre fui buen estudiante, obviamente. Pero él no le cabía en su mente que un niño de 13, 14 años pasara, porque yo no pelaba un culto. En mi iglesia había culto todos los días. ¿Sabía eso? Aquí hay 3 y la gente no quiere venir. Todos los días. Y te puedo decir, porque no han cambiado, siguen teniendo la misma agenda de cultos. Me lo sé de memoria, porque nunca se me olvidó que el lunes era culto de oración, el martes de intercesión, el miércoles de enseñanza, el jueves era célula, el viernes culto de dama, sábado en la mañana ayuno, sábado por la noche culto de jóvenes, domingo en la mañana escuela dominical y domingo por la noche culto evangelístico. Yo iba a todos. A todos yo iba. Y él no le podía caber en la mente que un niño que era su estudiante pasara todos los días y hasta 2 veces al día para el culto. ¿Sabe qué hizo un día? Me iba haciendo perder su materia, ganándole todo. Y no estoy mintiendo, porque me lo encontré cuando ya estudié en la Universidad de Sucre. Me lo encontré, yo estaba en el 7º semestre, él estaba dando clase a los de 3º. Me acuerdo que el día en que él no pudo más
y le tocó colocarme la nota real al cierre del año, la nota que yo me había sacado. Yo le dije, pero tengo que recuperar. Me dijo, no, no tienes que recuperar. Entonces yo le dije, ¿por qué entonces usted me colocó mala nota? No me respondió. Obviamente entendí que él me la estaba colocando para hacerme perder. Cuando me lo encontré en la universidad, él me dijo, ese día me dijo, tú nunca vas a llegar a ser un profesional si sigues metido en esa vaina. Cuando me lo encontré en la Universidad de Sucre, yo le dije, profe, ¿cómo está? Alexander, sí señor. ¿Y estás aquí? Yo le dije, sí. ¿En qué semestre está? En el 7º. ¿Y usted le está dando clase a los de 3º? Y me metí al salón a mirar lo que tenía. Qué bien. Porque el evangelio es poder de Dios. Que no te avergüence decir que eres hijo de Dios. Manifiéstalo con poder. Si te piden orar, ora. Si te piden declarar la palabra, declárala. Si te piden levantar a un enfermo, levántalo. En ti está el poder de Dios. Oh. ¿Y sabe qué fue lo mejor? No me hizo perder el año. Ese era su propósito. Ni me tocó recuperarle. Usted mejor pierde el año, pero no pierda el llamado que Dios le ha hecho. Viva un evangelio de poder, que la gente quede totalmente convencida de que usted es un hijo de Dios. Viva un evangelio que realmente transforme, un evangelio que realmente no sea para usted sino para otros. Ay, es que me da pena decirle a la patrona que yo soy creyente. Dígaselo, porque ella no lo va a salvar a usted. El patrón no lo va a salvar a usted. Lo único que le puede es castigar con un sueldo. Usted tiene un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Escúchelo en esta noche, dígaselo, pero hágale saber donde usted trabaja, donde usted se encuentra, donde usted está. Es que mis compañeros odian los evangélicos. Que los odien, porque los que odian a los cristianos son los demonios. Pero tú eres amado por Dios. Tú eres deseado por Dios. Eres amado por Dios. Vive un evangelio de poder. Levanta las manos en esta noche. Vamos, levanta tus manos. Que salgan los profetas a profetizar. Que salgan los levitas